Todos atentos porque hoy te voy a enseñar a hacer pulseras Miyuki. Lo que necesitamos es Hilo, montones de hilo. Chaquiritas, a lo inhumano de chaquiritas. Y desde luego, un patrón. Ahora sí, tomas 1 metro de hilo, de un lado va la aguja, del otro va una sola chaquirita. Atento aquí, todas las chaquiritas de la primera línea las vas a meter así, de golpe, sin miedo a triunfar. Y recuerda jamás invadir Rusia durante el invierno. Entonces todas de golpe y hasta abajo. Cuando estén de este lado lo que quieres hacer es regresar la aguja a través de la segunda chaquirita. Así, para que te quede un nudo. ¿Ves cómo? La idea es que el hilo siga más o menos esta lógica. Y esa es la única en la que haces algo diferente, porque de ahí en fuera haces el mismo movimiento entre la segunda y la tercera, después la tercera con la cuarta, hasta que te queda un chorizo más o menos de esta magnitud. Para poderte mover de una línea a otra vez que hay una especie de brinco, bueno, lo que necesitas es agarrar 2 chaquiritas y las metes entre el espacio que te quedó del hilo de las últimas 2 de la primera línea, y después haces el mismo movimiento como de regresar la aguja, y de ahí en adelante es lo mismo, no hay pierde. Metes la chaquira con el hilo, le das la vuelta, giras la aguja, brincas de línea, chaquira en el hilo, cambio de línea, regresas la aguja, hilo, chaquira, chaquira, línea, hilo, aguja, hilo, y después de horas y horas y horas de haber seguido un plan te vas a dar cuenta que finalmente lo que la vida te entregó y que la culminación de tanto esfuerzo es, sin duda alguna, un nepe. Porque en realidad el universo nunca ha sido hostil ni benigno ante tus deseos, únicamente es indiferente. E incluso si tú seguiste el plan para un Kirby de chaquiritas, lo que la vida te entregó fue un pollón enorme. Y entonces te das cuenta que este nunca fue un tutorial de hacer pulseritas, así que, ¿qué vas a hacer? ¿Pedir perdón? ¿Perdón? ¿Pedir perdón? ¿Acaso alguna vez has visto a las estrellas pedir perdón por brillar tan alto? ¿O a las constelaciones disculparse por colapsar sobre sí mismas para crear toda la materia del universo? Que si bien los cuerpos celestes no hablan, por lo menos la metáfora te sirve para entender la idea. Jamás pidas perdón por la manera en la que salieron las cosas o por cómo actuaste. El ego nos hace creer que somos dueños de nuestra propia existencia y decisiones, pero en realidad no nos damos cuenta que todo aquello que ejecutamos es en verdad el resultado final del conjunto de herramientas mentales que teníamos disponibles más los factores ambientales. De manera que aquello que pasó fue lo único que podía haber pasado. No había otra opción, no hay un y si hubiera, no hay un pero qué tal si. La vida toma la única forma que podría tomar, y en la mayoría de los casos se trata de una deducción y no una decisión. ¿Llorar entonces? Sí, claro, podemos llorar un rato y lamentarnos, al final es parte del duelo, y déjame te cuento un secreto. Si bien bajo ningún concepto somos culpables de la herida, bajo todos los efectos somos responsables de curarla. Así que avancemos juntos hacia este viaje directo y sin escalas hacia la locura total. Lo primero que vamos a hacer es aceptar que es normal sentirse decepcionados, tristes, frustrados ante tal escenario. Imagínate tú, pasaste horas planeando Shakira por Shakira un maravilloso Kirby, y sin embargo, venos aquí sentados viendo una corneta grande como el cielo. Pero tienes que entender una cosa, tus sentimientos están aquí para decirte qué necesitas, no quién eres. Al final de cuentas, ¿es el sufrimiento un sentimiento que debemos evitar a toda costa? ¿O por todo lo contrario, debemos enfrentarnos a él como único camino hacia la plenitud y la gracia divina? Max Keller, en su teoría de los estratos de la profundidad de los sentimientos, establece que el dolor y el sufrimiento pueden ser interpretados de forma diferente, según en el estrato en el que se incluyan, biológico, psicológico y espiritual. Asimismo, en cada uno de ellos actuaría una instancia que podría ser el organismo, el yo y la persona. Entendida esta última como la faceta espiritual del ser humano, capaz de actos de valor, éticos y morales que conforman la esencia diferencial de cada ser humano. En primer lugar, el sufrimiento biológico del ser humano es identificable con el de los animales porque actúa como una señal del organismo ante un peligro inminente, pero es el sufrimiento espiritual el que caracteriza al ser humano, porque no siempre tiene un papel defensivo. Para Skeller, la noción suprema y universal del sufrimiento es la idea del sacrificio. Es decir, encontrar un significado del sufrimiento, pues afrontar un mal sin objetivo no tiene sentido. El para alude siempre a un valor positivo de rango superior al sacrificado. Sucede que el individuo repudia el sacrificio de la misma manera que se espanta ante el sufrimiento. Hasta el punto de que un episodio aislado de sufrimiento se confunde con un trastorno emocional. El sufrimiento se convierte así en una anomalía que se narcotiza con toneladas de placeres más o menos efímeros. Ahora, lo que yo quiero darte a entender es que el sufrimiento no tiene por qué ser rehuido ni buscado, tiene que ser experimentado. Y citando a Nietzsche, el ser humano que encuentra un para qué puede soportar casi cualquier cómo. Y es ahí donde nos hemos encontrado a todos nosotros buscando al verdadero quién para. Pero lo que no has terminado de entender es que todo aquello donde encuentras belleza es porque ves una parte de ti mismo reflejado en ella. Música, cuadros, películas, deportes, personas. Todo aquello que tú encuentras bello es porque expresa una parte de ti, de manera que tú eres el verdadero quien para experimentándose a sí mismo una y otra vez. Y aquí te va una cosa más, tendemos a creer que el verdadero quien para en realidad es el resultado final, pero en realidad es el proceso y lo que aprendiste a través de él. Muy pocas veces será ese resultado al que querías llegar.
llegar. Muy bien, ahora que entiendes que tus sentimientos son normales y no tienes por qué pedir perdón por ellos, déjame te cuento otro secreto. Platón decía que la existencia del placer existe precisamente en la existencia de una necesidad, y por lo tanto del sufrimiento aunado a esa necesidad. Que, por ejemplo, la satisfacción de rascarse existe precisamente en el sufrimiento que te causó la comezón, y entre más se prolonga ese estado doloroso, más grande sería por lo tanto el placer de rascarse. De manera que el placer de hacer un Kirby con Shakirita siempre existió porque existía el riesgo de fallar, o lo que es lo mismo, que te saliera un objeto fálico de proporciones inéditas. Por otro lado, Oscar Wilde dijo que el sufrimiento es el medio por el cual existimos, porque es el único gracias al cual tenemos conciencia de existir. Nuevamente Nietzsche dijo: no hay razón para buscar el sufrimiento, pero si este llega y trata de meterse en tu vida, no temas, míralo a la cara y con la frente bien levantada. Por su parte, Anatole France dijo: aprendí a sufrir. Cuando tú sabes sufrir, tú souffres moi. Porque era francés, pero lo que en verdad quiso decir era sabed sufrir. Sabiendo sufrir, se sufre menos. Como te podrás dar cuenta, la gente decía muchas cosas respecto al sufrimiento y cómo tratarlo, pero yo te quiero repetir esto. Si bien, bajo ningún concepto eres responsable de la herida, bajo todos los efectos eres responsable de curarla. O lo que es lo mismo, yo le voy a poner este nepe a una playera. Pues claro que sí, y me quedo tan ancho. ¿Lo ves? Y ya está. En realidad no es que haya un secreto, solamente tienes que entender que los momentos de sufrimiento también son oportunidades para desarrollarte como persona, o para desarrollar el personaje quizás, pero haz lo mejor que puedas con lo que tengas a la mano, y eso te va a acercar al verdadero quién para. Supongo que el verdadero quién para siempre llega de una o de otra forma. Recuerda, mi nombre es Jack y aquí estoy cuando me necesites.